Bienvenidos y bienvenidas, estimadas participantes, al tema número 3, mapeo de competencia. El objetivo de esta sesión es identificar las fortalezas y oportunidades de su emprendimiento y cooperativa y las fuerzas del entorno que inciden en su operación. En este tema abordaremos muchos aspectos sobre lo que significa las fortalezas de su negocio, las oportunidades, también lo que significan las oportunidades de mejora, ¿verdad? ¿De dónde partiremos? El crecimiento de todo negocio o toda organización depende en gran medida de cómo se relacione este con el entorno. Recordemos que todos los negocios tienen un entorno y el entorno influye en sus negocios. ¿Por qué? Porque en el entorno se encuentran sus futuros clientes. Entonces, el mapeo de competencia es más que todo una herramienta que les sirve a ustedes para identificar todas esas oportunidades de negocios que pueden haber en su entorno, los elementos con los que ustedes cuentan para aprovechar esas oportunidades de negocio, pero también aquellas fortalezas, aquellas debilidades que puedan tener o aspectos de mejora. Pasemos ahora a detallar lo que es realmente el mapeo de competencia como herramienta de análisis para los emprendedores y emprendedoras. Veamos ahora realmente qué significa el FODA. El FODA es una herramienta de análisis que nos permite a todo emprendedor o emprendedora conocer el estado actual de tu negocio o actividad comercial, cómo las fuerzas del entorno influyen en él, pero también nos ayuda a identificar los posibles escenarios que nosotros podemos tomar o desarrollar para poder fortalecer nuestros negocios y hacer frente a las posibles debilidades o amenazas del entorno. Veamos a continuación cuáles son los elementos que componen el FODA. Las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Aquella estructura o aquellas competencias que tiene el emprendedor o el negocio, es decir, lo que te diferencia del resto en tu entorno o de posibles comercios que se asemejen al tuyo, es decir, lo que llamamos el valor agregado. Debilidades. Las debilidades son aquellos aspectos de mejora, es decir, aquellos aspectos en que todavía tenemos que mejorar un poquito, ¿verdad? En algunos negocios puede ser atención al cliente, en otros negocios la estructura de costos va a estar en dependencia del análisis que cada uno de ustedes realice. El siguiente aspecto que compone el FODA son las amenazas. Las amenazas están en el aspecto externo, son los riesgos externos que cualquier emprendedor puede hacer frente. Recordemos que años atrás tuvimos una pandemia. Esto fue una amenaza que muchos emprendedores tuvieron que enfrentar y para que realmente no estábamos preparados. Las oportunidades son aquellas oportunidades de negocios que están ahí en tu entorno, pero que todavía no estás claro de que están ahí. Volvamos al ejemplo de la pandemia. Con la pandemia se abrió lo que es el mercado digital. Una oportunidad de negocio que estaba allí, pero muy pocos emprendedores sabían de él. Pero con la pandemia tuvieron que migrar al comercio digital y esa era una oportunidad y sigue siendo una oportunidad abierta para muchos de ustedes. Veamos entonces ahora en general cómo es el análisis o el esquema de un análisis de FODA. Veamos, tenemos en la parte superior los factores internos, es decir, aquellas cosas que son propias de tu negocio. Estos son los aspectos de debilidades y fortaleza, ¿verdad? Y en el aspecto externo son amenazas y oportunidades. Esos 4 ámbitos son los que componen el análisis del FODA y es lo que cada uno de ustedes hará con esta cartilla y el acompañamiento del equipo de trabajo. Ahora que ya tenemos las conceptualizaciones de cada uno de los elementos que componen el análisis del FODA, pasaremos al paso a paso de la construcción de un FODA. Veamos que lo primero que debemos de realizar es la definición de un objetivo. ¿Por qué es necesario que un emprendimiento o una actividad comercial realice un FODA? Porque nos da una fotografía del estado actual de esa actividad comercial, ¿verdad? Eso es lo más importante, definir el objetivo. 2. Pasamos a la definición de las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Son aquellas cosas
o elementos que el negocio o la actividad comercial tiene y potencia. Entre algunos de los cuestionamientos que nos podemos hacer o preguntas que nos podemos hacer para identificar nuestras fortalezas como emprendimiento o actividad comercial es: ¿qué ofrece nuestro negocio o actividad comercial diferente a los comercios similares al nuestro? Tenemos una propuesta de valor, ¿cuál es el valor agregado? Si contratamos un personal, ese personal está capacitado, ¿verdad? Tenemos una cartera de clientes fija. Esos son los cuestionamientos que tú te puedes realizar para identificar la fortaleza, entre algunas. El tercer paso a seguir en análisis FODA es el análisis o la definición de las debilidades o los aspectos de mejora. Recordemos que las debilidades, al igual que las fortalezas, pertenecen al ámbito interno del negocio, ¿verdad? Entre algunos cuestionamientos que nosotros podemos hacernos o formularnos para identificar las debilidades o los aspectos de mejora de nuestro negocio es: ¿qué aspectos no estamos haciendo bien o qué aspectos nos han comentado o nos han, por así decirlo, nos han hecho una crítica los clientes que hemos tenido? ¿Cuáles son los motivos por que los clientes nos dejan o cuáles son los motivos porque creemos que los clientes no nos compran nuestro producto o servicio? Estos son los primeros 3 pasos que debemos desarrollar en análisis de FODA. Pasamos al paso número 4 en el análisis FODA, que es la identificación de las oportunidades. Las oportunidades, al igual que las amenazas, pertenecen al ámbito externo, ¿verdad? ¿Cuáles son las oportunidades? Las oportunidades de negocios que se encuentran allí pero no hemos logrado identificar. Entre los cuestionamientos que nosotros podemos hacernos para identificar las posibles oportunidades de negocio, tenemos cómo se está movilizando el mercado, cómo son los emprendimientos, cuáles son las actividades que operan, ¿verdad?, simultáneamente a nuestro comercio, ¿verdad? Cómo presentan ellos su producto o servicio. Podemos hacer colaboraciones con un comerciante, incluso con alguno de las personas que realizan videos en las plataformas. Es muy importante ahora mantenernos vivos en las plataformas y podemos tener una oportunidad de colaboración con alguna persona que es reconocida en nuestro país por los videos que realiza en las diferentes plataformas. Estas son oportunidades que están ahí, pero tal vez nosotros no hemos tenido el tiempo para analizar una posible oportunidad de negocio, pero debemos de hacerlo. El quinto paso es las amenazas, es decir, aquellas cosas que pueden obstaculizar nuestro desarrollo como negocio. Veamos, anteriormente les había comentado que la pandemia fue una amenaza muy fuerte, ¿verdad?, que tuvieron que enfrentar muchos de los emprendedores. Igual podemos ver que una amenaza puede ser que eleven el pago de alguna licencia que ustedes tienen, ¿verdad? Lamentablemente, el pago de licencia se sube por algunas circunstancias. Esa es una amenaza también que ustedes pueden enfrentar. ¿Qué cambios hay en el panorama, en el mercado? Pueden ser que algunos productos suban inesperadamente y ustedes no cuentan con el colchón para poder cubrir esa subida de precio en los insumos que ustedes utilizan para sus actividades comerciales. Hay un sinnúmero de cosas que pueden resultar como amenazas, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos un buen análisis FODA, vamos a contar con las herramientas necesarias para hacerle frente, porque vamos a analizar todos los posibles escenarios o las posibles respuestas para estas dificultades. El paso número 6 en análisis FODA es la determinación de las estrategias a desarrollar. Las estrategias surgen de analizar las fortalezas y las oportunidades y las debilidades y las amenazas. El primer enfoque en este análisis es el enfoque de éxito, donde nosotros como emprendedores hacemos uso de las fortalezas que tenemos para aprovechar las oportunidades que hay en el mercado, ¿verdad? ¿Cuáles son las fortalezas? Aquellas cosas que nosotros como emprendedor, como negocio, hacemos bien, hacemos mejor y nos diferencian del resto de comercio, ¿verdad?, de manera positiva. Con el enfoque de reacción, lo que nosotros vamos a desarrollar o analizar cuáles son las amenazas más significativas que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, una amenaza puede ser que nuevos comercios han surgido en nuestro entorno vendiendo el mismo producto con la misma calidad y a precios más bajos.
¿Cuál es la estrategia a seguir? Podemos desarrollar una estrategia de educación a los clientes. Digamos que nosotros les enseñamos a nuestros clientes que todos nuestros productos de acuicultura y pesca siguen las normas de la economía azul. Educamos que nosotros respetamos todo lo que es la vida marina cuando se debe respetar y solo consumimos aquello que realmente necesitamos consumir. Recordemos que ahora, como consumidores, muchos consumidores queremos tener una responsabilidad con el medio ambiente y eso va a ser la diferencia a nuestro favor para que los consumidores vengan a nuestro negocio y sigan comprando, aunque surja un nuevo comercio con nuestros mismos productos, pero no tiene esa diferencia significativa. La siguiente estrategia que podemos desarrollar es el enfoque de adaptación. ¿Qué es el enfoque de adaptación? Es cómo aprovechar las oportunidades para corregir las debilidades. Por ejemplo, nosotros tenemos una cartera de clientes fieles que compran nuestros productos o nuestros servicios, pero nuestro servicio al cliente es una debilidad, es decir, no está bien. Algunos clientes se han quejado de que no se les atiende de la manera más correcta y debida. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros podemos desarrollar para hacer frente a esto? Una de las estrategias que podemos hacer es capacitar a nuestros clientes, a nuestro personal en la atención al cliente. Recordemos que la atención al cliente debe ser cálida, efectiva y oportuna. Nosotros tenemos que estar claros que esos son los elementos que nuestro personal que está de cara a las ventas, a los clientes, tenga esa actitud. Y la otra estrategia que se podría desarrollar es contratar nuevo personal que ya esté capacitado en dependencia de su análisis, de su capacidad monetaria y de lo que usted considere más oportuno, porque recordemos que quien conoce mejor su negocio o su actividad comercial, usted como emprendedor o emprendedora, usted va a tomar la mejor decisión con este análisis. Pasemos ahora a lo que es el enfoque de supervivencia. El enfoque de supervivencia es cómo las cooperativas o negocios se mantienen activos a pesar de las amenazas que hay, a pesar de las dificultades que pueden enfrentar. Una de las estrategias que nosotros podemos desarrollar es analizar los puntos negativos, es decir, cómo nos vamos a mantener a flote aún con las adversidades al frente. Ahora, estimados y estimadas participantes que hemos realizado la conceptualización de lo que es el FODA y hemos desarrollado lo que son las estrategias que podemos desarrollar para análisis FODA, veamos un pequeño ejemplo sencillo que nos demuestra cómo llevar a la práctica esto. Veamos, un negocio que tiene como debilidad que no cuenta con toda la maquinaria necesaria para el procesamiento del producto y una poca capacidad de producción. Esa es sus debilidades. La fortaleza de este negocio es que cuenta con personal especializado, un producto de calidad, presencia en las plataformas digitales. Las oportunidades, apertura del comercio digital y acceso a nuevas tecnologías. ¿Cuáles son las amenazas de este negocio? Preferencia cambiante de los clientes e ingreso de nuevas empresas en el nicho de mercado. Recordemos que debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno del negocio. Amenazas y oportunidades pertenecen a factores externos del negocio. Entonces veamos ahora cómo nosotros podemos desarrollar este análisis FODA con este pequeño ejemplo. Algunas consideraciones finales en el análisis FODA que es importante que las y los participantes tengan en cuenta. Recordemos tener una actitud adaptativa. El mercado es un mercado cambiante y nosotros debemos de adaptar a los cambios, es decir, la manera en que cómo llegamos a los clientes siempre debe estar transformándose con los nuevos posibles clientes, es decir, las actitudes de consumo cambian por las edades, por las mismas estructuras de los negocios o también por lo que se puede llamar moda. Toma de decisiones. Las personas que toman las decisiones en los negocios deben estar claras sobre la importancia de tomar una decisión de manera rápida y oportuna. Recordemos que si minimizamos las amenazas que enfrenta un negocio, estas pueden tener mayores consecuencias en su actividad comercial. Entonces, la toma de decisiones es muy importante, pero la toma de decisiones debe ser informada.
3. Dejar de vivir en la incertidumbre. Todo negocio debe seguir una planificación. Es importante nosotros planificar, saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Eso es dejar de vivir en la incertidumbre. Y como emprendedores, seamos emprendedores a gran escala o a pequeña escala o pequeños negocios, eso es muy importante. Siempre tener una planificación de cómo vamos a desarrollar todas nuestras actividades como negocio, pero no solo las actividades, sino cómo vamos a hacer crecer nuestro negocio. Debemos tener claro cuál es nuestro plan a seguir. Otro de los aspectos que las y los emprendedores deben de tener en cuenta es saber reconocer las oportunidades. Si bien es cierto, la búsqueda de oportunidades es importante para hacer crecer o fortalecer toda actividad comercial, cada emprendedor debe tener claro que no todas las oportunidades son aprovechables para su negocio. Eso va a estar en cuenta de cómo se encuentra su negocio, financieramente, pero también cómo se encuentra su negocio a nivel de su personal. Hay oportunidades que pueden ser perjudiciales tomarlas en este preciso momento. Por eso es importante la planificación y el análisis. Reinventarse permanentemente. La creatividad y la innovación es un elemento muy importante en cualquier actividad comercial. Es decir, la manera en que nosotros presentamos nuestros productos y nuestros servicios cada cierto tiempo debe de estar reinventándose. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a mantenernos en el mercado y también a capturar nuevos posibles clientes. La búsqueda de posibles redes de apoyo. Recordemos que en toda actividad comercial, en todo negocio, podemos buscar una red de apoyo. No solamente como comerciante, sino también como calidad humana. Su experiencia como emprendedor puede servirle como apoyo a una persona que está iniciando su negocio y ese enlace puede llevarlo a otra persona que le ayude a usted a fortalecer su negocio. Es decir, si bien es cierto, cada comerciante busca la fortaleza financiera y personal de su negocio, pero también puede apoyar en ese proceso a una persona que está empezando su negocio, porque esa es una oportunidad. Tú no sabes, o usted no sabe, mejor dicho, que esa puede ser una puerta que le puede abrir a nuevas oportunidades. Estos son los elementos que debemos de tener en cuenta para un análisis FODA final. Recordemos que el FODA es una herramienta que le ayuda a cualquier emprendedor o emprendedora a identificar cómo se encuentra su negocio en este momento, en esta actualidad. Y es muy importante porque en los temas que siguen vamos a ver por qué necesita cada uno de ustedes conocer o tener esa radiografía de su negocio. Y esto es todo en el tema de mapeo de competencias. Estimadas participantes y estimados participantes, la asignación de este tema será el análisis FODA que ustedes deben de realizar de su actividad comercial o negocio. Entendemos que hay personas, 1, 2 o 3 personas de una cooperativa, pero cada una de ustedes debe analizar su asociación porque eso les va a permitir tener un mejor panorama. Cada persona tiene un pensamiento y una percepción diferente, entonces ustedes van a realizar ese análisis FODA. Si pueden, de manera individual. Al final de esta cartilla hay una recapitulación de lo que es el análisis FODA y ustedes lo pueden tomar como base para el análisis FODA que cada uno de ustedes debe hacer como la asignación final de este tema. Bueno, espero que les haya gustado este tema y haya sido mucho de interés para ustedes. Nos vemos en las siguientes sesiones. Bye.